Dicen que tu mundo entero cambia en el momento en que te conviertes en madre. El mío también cambió, pero no de la manera que imaginé. Se suponía que sería el momento más feliz de mi vida, horas de trabajo de parto, sudor, gritos y luego el sonido que destrozó el dolor, el primer llanto de mi hijo. Liam estaba aquí, pequeño, de piel rosada, envuelto como un burrito en sábanas de hospital. Mis brazos temblaron cuando lo alcancé, mi corazón ya reescribiéndose alrededor de los latidos de su corazón. Y entonces Marcus habló. No lloró, no sonrió, ni siquiera extendió la mano para tocar a nuestro hijo. Simplemente miró fijamente y dijo, necesitamos una prueba de ADN. La habitación se congeló por un segundo. Pensé que lo había imaginado. Las enfermeras se pusieron rígidas. Mi madre, Angela, que había estado mirando su teléfono cerca de la ventana, se quedó completamente quieta. Marcus añadió con una sonrisa burlona, es demasiado guapo para ser mío. Esa sonrisa burlona, esa estúpida mirada casual y engreída que me revolvió el estómago. El mismo hombre que pintó la habitación del bebé de verde pálido, el mismo hombre que besaba mi vientre todas las noches y le susurraba chistes a la protuberancia, ese hombre acababa de decir eso. Estaba sentada en una cama de hospital con mi recién nacido en brazos, la sangre aún secándose debajo de la bata, y de repente no podía respirar. Liam dejó escapar un suave arrullo y curvó su pequeño puño cerca de su mejilla, ajeno al silencio que su padre acababa de desatar. Al principio me reí, un sonido extraño y hueco, porque ¿qué más haces cuando tu esposo de 4 años te acusa de infidelidad con una sonrisa en la cara? Nadie más se rió. Una de las enfermeras emitió un sonido, mitad risa, mitad incomodidad. La mandíbula de Angela se tensó mientras se levantaba de su silla, cruzando los brazos lentamente. Podía sentir su tensión sin siquiera mirar. Marcus, dije a la ligera, tratando de disipar la tensión, ¿de qué estás hablando? Pero él no se rió. Simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados, analizando a Liam como si estuviera tratando de resolver una ecuación compleja. Solo digo, se encogió de hombros, esos ojos, ese cabello, ese pequeño hoyuelo en la barbilla, no hay forma de que haya heredado todos los buenos genes. Sentí que el calor subía por mi cuello. No era vergüenza, era ira. Una ira profunda, corrosiva y confusa. Mi pecho se tensó como si alguien estuviera envolviendo una cuerda alrededor y tirando. Intenté sonreír de nuevo. ¿Hablas en serio? ¿De verdad quieres una prueba? Él se acercó, se inclinó como si estuviera inspeccionando un auto usado. Solo para estar seguro, dijo, como si no fuera gran cosa, como si no hubiera clavado un cuchillo en el momento más sagrado de mi vida. Mis brazos se apretaron alrededor de Liam. Lo acerqué más, su pequeño calor era lo único que me impedía desmoronarme. Por el rabillo del ojo vi a mi madre. No dijo nada, simplemente se quedó allí, con los labios apretados en una línea, pero sus ojos, Dios, sus ojos gritaban. Ella nunca confió en Marcus, y tal vez en ese momento yo tampoco. Él era el hombre que me había tomado la mano durante las ecografías, que lloró cuando sintió la primera patada, que dijo que llamaríamos a nuestro hijo como su abuelo. Pero ahora, de pie al pie de mi cama de hospital, parecía un extraño, un hombre frío y distante que enmascaraba la crueldad con lógica. Cubriendo todas las bases, dijo con otro encogimiento de hombros, como si fuera un seguro, como si fuera inteligente. Pero no era inteligente, era cruel. Y cambió todo. El aire, la alegría, incluso las suaves respiraciones de Liam, todo se vio ensombrecido por la sospecha. Mi esposo, mi compañero, no estaba celebrando la vida, la estaba cuestionando. ¿Cuestionándome a mí? ¿No era yo suficiente? ¿No confiaba en mí? No tenía las respuestas. Solo sabía que algo se había roto, agrietado profundamente en un lugar al que no se supone que debes llegar, pocas horas después del nacimiento. Nos dieron de alta 2 días después. Angela insistió en quedarse con nosotros unos días. Su voz decía ayuda, pero sus ojos decían protección. Mamá, estoy bien, insistí. Marcus solo. Él no lo decía en serio. Ella no discutió, solo me dirigió esa mirada, una mezcla de preocupación, moderación y algo que no nombraría hasta mucho después, furia silenciosa. Y Marcus actuó como si todo fuera normal. Cambió pañales,
publicó selfies, subtituló una con "Ya tengo a mi mini yo". Intenté creer que había sido una broma de mal gusto, mal momento, un momento estúpido e insensible. Pero algo en mí había cambiado. Era como una grieta en los cimientos. Al principio no notas que la casa se mueve, pero luego las paredes no se alinean, luego las puertas dejan de cerrarse bien y pronto te das cuenta de que nada se siente seguro. Lo observé una noche, de pie sobre la cuna de Liam. Su postura era rígida, sus ojos entrecerrados. No creo que supiera que lo estaba mirando. Parecía un hombre tratando de hacer coincidir un rostro con una pieza faltante del rompecabezas. Cuando entré en la habitación, se estremeció. Luego sonrió demasiado rápido. Solo me preguntaba cuándo empezará a parecerse a mí, bromeó. Me reí porque no sabía qué más hacer. Pero por la forma en que me picaba la piel, no me estaba riendo por dentro. Esa noche me acosté en la cama junto a un hombre que olía a loción para bebés y gel de baño, un hombre que alguna vez se sintió como en casa, y me quedé mirando el techo preguntándome, ¿y si no lo conozco en absoluto? Ojalá pudiera decir que las cosas mejoraron una vez que llegamos a casa. No lo hicieron. 2 días después de que salimos del hospital, recibí una llamada. Estaba sosteniendo a Liam en un brazo, tratando de mecerlo para que se durmiera, cuando la pantalla se iluminó con un número desconocido. Casi lo dejo ir al buzón de voz. Ojalá lo hubiera hecho. Hola, soy Rachel del Hospital Rieway. Llamo para hacer un seguimiento de la documentación del alta del bebé Liam. Su voz era tranquila, educada, pero hubo una extraña pausa cuando pidió el número de identificación del hospital de Liam. Lo recité automáticamente del papeleo que nos habían enviado a casa. Otra pausa. Luego, sí, está bien, gracias. Todo parece estar bien. Pero no sonaba bien. Sonaba ensayado, demasiado cuidadoso. ¿Pasa algo malo?, pregunté, cambiando a Liam a mi otro brazo. No, solo es el protocolo estándar posterior al alta. Clic, mi estómago se hundió. Esa llamada no era estándar, podía sentirlo. Esa noche, mientras Marcus roncaba a mi lado, saqué la carpeta del alta de Liam del cajón de la cocina y comencé a hojear cada página. Registros del hospital, calendario de vacunas, certificado de nacimiento, borrador. Ahí fue cuando lo vi. El número de identificación en la pulsera de nacimiento de Liam no coincidía con el mío. Estaba desfasado por un dígito. Tal vez fue un error tipográfico. Tal vez. Pero una vez que notas que algo está mal, empiezas a ver todo a través de una grieta. Te preguntas qué más te has perdido, qué más podría estar mal. No dormí. Busqué en Google errores de identificación de recién nacidos, confusiones de bebés, escándalos hospitalarios. La madriguera era profunda y me estaba zambullendo de cabeza en ella cuando Marcus me encontró a la mañana siguiente, con los ojos nublados y todavía en pijama. Estaba rodeada de impresiones y marcas de resaltador, fotos de ecografías, comparaciones de pulseras, formularios de admisión. Él se rió. «¿Hablas en serio ahora mismo?», dijo frotándose los ojos. «Tú fuiste la que se alteró cuando mencioné una prueba de ADN, y ahora estás excavando en los registros del hospital como un detective de un programa de crímenes». «Es solo que algo no se siente bien», susurré. Se inclinó y me besó la frente. «Sophie, estás cansada, acabas de tener un bebé, tus hormonas están por todas partes. No dejes que tu mente te juegue una mala pasada». Quería creerle, Dios, quería creerle. Pero esa noche, mientras amamantaba a Liam en la oscuridad, sorprendí a Marcus mirando de nuevo. No a mí, al bebé. Tenía el ceño fruncido, los labios ligeramente separados, como si todavía estuviera esperando que la respuesta apareciera en el rostro de Liam. No dije nada, solo lo observé observando a nuestro hijo. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café, dijo casualmente, así que encontré una clínica que hace pruebas de ADN el mismo día. Discreta, confiable. Como si estuviera hablando de una rotación de neumáticos. Parpadeé. ¿Todavía estás con eso? Se encogió de hombros. ¿No te ayudaría a ti también? Has estado actuando ansiosa, no eres tú misma. Ambos necesitamos tranquilidad. Lo miré fijamente. Su tono era demasiado tranquilo, practicado,
Como si ya hubiera decidido cómo sería esta conversación y solo estuviera esperando a que yo cayera en ella. No dije nada, solo miré a Liam durmiendo pacíficamente en mi regazo. No respondí hasta esa noche. Lo mencionó de nuevo, suavemente esta vez, como si estuviera siendo considerado. Asentí. Está bien. El alivio en su rostro fue inmediato, casi demasiado inmediato. Fue entonces cuando me di cuenta. Marcus no tenía miedo de lo que la prueba pudiera revelar, tenía miedo de que dejara de hacer preguntas. Al día siguiente fuimos a la clínica. Marcus se encargó de todo, formularios de reserva, indicaciones, incluso empacó un biberón para Liam, como si fuera una excursión familiar. Me senté en silencio, viendo cómo los suburbios se difuminaban por la ventana del auto, mientras Liam se quitaba los calcetines en el asiento trasero. Él era el único que parecía en paz. Dimos nuestras muestras, la mía, la de él y la de Liam. Nos dijeron que los resultados tardarían 5 días hábiles. ¿5? Una vida entera. En el camino a casa, Marcus bromeó, apuesto a que es 80% ángel, 20% problemático. Sonreí débilmente, pero mi mente estaba en otra parte, ya en espiral. Esa noche no pude dormir, no por Liam, sino por Marcus. Porque cada pequeño detalle que había ignorado de repente resonaba más fuerte. Cosas que había pasado por alto, historias que no cuadraban, como la de su casa de la infancia incendiándose, como todas sus fotos de bebé, sus registros, todo se había perdido en el incendio. Lo había creído, ¿por qué no? Sonaba trágico, desgarrador. Ahora solo sonaba conveniente. A la mañana siguiente, dejé a Liam con Angela y volví al hospital. Le dije a la recepción que había dejado una pequeña manta de bebé bordada. Una mentira, pero me llevó a maternidad. Ahí fue donde la encontré. Rachel, la enfermera que me había llamado. Me reconoció al instante. Sophie, ¿verdad? ¿Cómo está el pequeño? Bien, dije, pero tengo una pregunta extraña. Le conté sobre el dígito que no coincidía en la pulsera de Liam, sobre la llamada telefónica, sobre el tono extraño en su voz. La sonrisa de Rachel vaciló. Su rostro se puso pálido. Yo, probablemente no debería decir nada, susurró, pero esa noche hubo una falla en el sistema. Por un momento, mostró 2 bebés bajo tu identificación, pero luego se aclaró. La gerencia dijo que era solo un error técnico. Me quedé helada. ¿Alguna vez sacaron a Liam de mi habitación sin mí? Rachel dudó. Para un chequeo de rutina, brevemente. ¿Cuánto tiempo es brevemente? Ella no respondió. Salí del hospital en una niebla, mis manos temblando en el volante, mis pensamientos corriendo más rápido que el tráfico a mi alrededor. Mi hijo, mi esposo, mis instintos, todo lo que creía saber estaba cambiando, y no estaba segura de que me asustaba más, que Liam no fuera de Marcus, o que Marcus no fuera quien decía ser. Es extraño el momento en que dejas de intentar demostrar que alguien tiene razón y comienzas a intentar demostrar que miente. Ese cambio ocurrió el día que salí del hospital después de la confesión de Rachel sobre la falla del sistema y los 2 bebés que figuraban bajo mi identificación. Algo se desató en mí, una resolución silenciosa. Ya no estaba solo preocupada, había terminado de ser pasiva. Así que comencé a excavar. Empecé con la vieja computadora portátil de Marcus, la que apenas usaba después de obtener un modelo más nuevo. Para mi sorpresa, estaba prácticamente vacía. No había fotos familiares, ni marcadores, ni contraseñas guardadas, solo un fondo de pantalla del Gran Cañón y algunos archivos de impuestos. Abrí la carpeta de documentos. Nada. Fue entonces cuando recordé algo. En su antiguo trabajo, Marcus había mencionado a una mujer llamada Carla, la reina de recursos humanos, la había llamado una vez. Habían trabajado juntos durante algunos años, ella había organizado su fiesta de despedida cuando se fue para buscar una mejor oportunidad. La encontré en LinkedIn, Carla Martínez, gerente de recursos humanos en Aerotech. Dudé, luego envié un mensaje, hola, Carla, esta es probablemente una pregunta extraña, pero soy Sophie, la esposa de Marcus Evans. Estoy investigando algo personal y realmente podría usar tu ayuda. ¿Podemos hablar? Ella respondió en 10 minutos. Nos reunimos en Zoom al día siguiente.
Carla tenía rizos oscuros y ojos penetrantes que no se perdían nada. Llevaba un cardigan de punto y sorbía café como alguien siempre ligeramente desconfiado del mundo. Y tal vez por una buena razón. En primer lugar, dijo, no tienes que explicarte. Siempre pensé que algo en él no encajaba. Mi estómago se retorció. ¿Qué quieres decir? Era bueno en su trabajo, no me malinterpretes, dijo, pero había lagunas extrañas. No tenía historial laboral previo, ni referencias, ni contactos de emergencia. Su verificación de antecedentes resultó apenas limpia, casi como si hubiera sido fabricada para pasar. Tragué saliva con dificultad. Carla se inclinó hacia adelante. Una vez tuvimos una barbacoa de la compañía, alguien trajo un anuario y algunos de nosotros comenzamos a compartir nuestras fotos de la escuela secundaria. Cuando le pregunté a Marcus sobre las suyas, dijo que no guardaba ninguna porque, espera, su casa se incendió. La misma historia que me contó. Pero cuando le pregunté a qué escuela fue, hizo una pausa, como si tuviera que recordar la mentira. Esa noche no pude quedarme quieta. Marcus estaba en la habitación del bebé, leyéndole a Liam. Me quedé en nuestro dormitorio, con el corazón acelerado, las manos temblando, mientras abría una caja de zapatos donde guardábamos documentos importantes. Nuestra licencia de matrimonio, las impresiones de la ecografía de Liam, el diploma universitario de Marcus. Lo sostuve a la luz. Sin segundo nombre, solo Marcus Evans. Simple, casi demasiado simple. Le di la vuelta, esperando algo, cualquier cosa. En blanco. A la mañana siguiente, abrí nuestros álbumes de fotos familiares. Entonces me di cuenta. Cada foto de Marcus antes de que nos conociéramos era digital. Sin impresiones, sin fechas, sin viejos amigos etiquetados en Facebook, sin comentarios como no has cambiado desde la escuela secundaria. Nada. Era como si hubiera aparecido de la nada. Esa misma tarde, un correo electrónico aterrizó en mi bandeja de entrada. Asunto, sé quién es realmente. Casi lo borro, parecía spam, pero algo en mí me hizo detenerme. Mis manos temblaron mientras abría el mensaje. De isabelle.r81@protonmail.com. Cuerpo, su nombre no era Marcus cuando lo conocí. Estuvimos juntos durante 2 años. Descubrí que estaba embarazada y desapareció. Por favor, dime que estás a salvo. Por favor. Adjunto había una foto. Un Marcus más joven, los mismos ojos, la misma sonrisa burlona, pero con una etiqueta con un nombre diferente, Lucas Grant. Mi estómago se revolvió. Respondí de inmediato. Nos mensajeamos durante horas. Isabelle vivía en Arizona. Se habían conocido a través de un amigo en común, salieron, vivieron juntos. Ella nunca sospechó nada hasta que él la dejó plantada la noche que le dijo que estaba embarazada. Dijo que tenía que ir a la tienda, escribió, y nunca regresó. Nunca lo encontró, nunca presentó cargos, simplemente siguió adelante, avergonzada y sola. Lo siento, escribió. Debería haber advertido a alguien antes. No dormí esa noche. En cambio, observé a Marcus en la habitación del bebé, tarareando suavemente mientras mecía a Liam. Parecía normal, gentil, cariñoso. Pero ahora no podía decir que parte de eso era real y que era una actuación. ¿Era un padre amoroso o solo un hombre interpretando un papel? Empecé a verificar todo 2 veces, perfiles de redes sociales, registros de exalumnos, incluso bases de datos públicas. Saqué todos los registros estatales que pude encontrar. Me convertí en alguien a quien no reconocía, una madre acunando a su hijo en un brazo mientras revisaba archivos en línea con el otro. Sin listados de escuelas secundarias, sin dirección de la infancia, nada antes de 2012. Era como si hubiera nacido a los 21 años. La próxima vez que Marcus mencionó la prueba de ADN, acepté, pero esta vez no porque necesitaba saber si Liam era suyo. Necesitaba saber si Marcus, quienquiera que fuera, era real. La llamada llegó justo después del amanecer. Estaba en la cocina, todavía en bata, acunando a Liam en un brazo y bebiendo café frío con el otro, cuando mi teléfono sonó. Número desconocido. Algo en mi pecho se apretó. Casi no respondí, pero lo hice. Señora Evans,
dijo una voz tranquila y cortante, soy el Dr. Graham de Greenbrook Medical. Necesitamos que usted y su esposo vengan hoy para discutir los resultados de su prueba de paternidad. ¿En persona?, pregunté, con la garganta repentinamente seca. Sí, dijo, es urgente. La línea se cortó. Me quedé helada en medio de la cocina, Liam roncando suavemente contra mi hombro. Mis manos temblaban tanto que tuve que dejar el café. Cuando se lo dije a Marcus, no preguntó por qué, solo murmuró finalmente y agarró sus llaves. El viaje a la clínica fue silencioso. Liam dormía en la parte trasera, sus pequeños dedos acurrucados como si estuviera soñando con seguridad. Miré por la ventana, mi corazón latiendo con más fuerza con cada milla que pasaba. Sabía que algo venía, algo grande. Dentro de la clínica, una enfermera nos condujo a una pequeña habitación sin ventanas. Era fría, estéril. Había un reloj en la pared que hacía tic-tac un poco demasiado fuerte. Me senté con Liam en mis brazos, sosteniéndolo como un escudo. Entonces entró el Dr. Graham. Era de mediana edad, con cabello entrecano y el tipo de ojos que habían visto demasiado. Se sentó frente a nosotros, abrió un archivo e hizo una pausa. La pausa fue demasiado larga. Voy a ser directo, dijo. Los resultados son muy inusuales. Contuve la respiración. Se volvió hacia mí primero. Sophie, biológicamente, este niño no está relacionado con Marcus Evans. Ninguna reacción, porque en algún lugar en el fondo ya lo sabía. Pero luego se volvió hacia Marcus, su mirada se demoró más de lo necesario. Algo pasó entre ellos, vacilación, miedo, reconocimiento. Y Marcus, continuó el médico, con la voz más baja ahora, usted no es biológicamente compatible con este niño. Pero, lo que es más importante, su ADN no coincide con ningún registro asociado con la identificación que envió. Mi corazón se detuvo. ¿Qué está diciendo?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. El Dr. Graham miró el archivo y luego volvió a mirarnos. Ejecutamos una verificación cruzada a través de los sistemas federales utilizando su nombre, fecha de nacimiento e incluso su foto. Todo activó una alerta federal. Levantó el teléfono del escritorio. Seguridad, dijo, los necesitamos en la habitación 4 inmediatamente. Sentí que el piso se inclinaba debajo de mí. Me volví lentamente hacia Marcus y por primera vez desde que lo conocía, lo vi. Solo un destello, pero estaba allí, pánico. No miedo, no confusión, reconocimiento. Él sabía lo que estaba sucediendo. Esto es ridículo, dijo Marcus, poniéndose de pie abruptamente. ¿Crees que soy qué? ¿Un estafador? El Dr. Graham no se inmutó. No creemos, lo sabemos. Su ADN coincide con el de un hombre llamado David Langston, arrestado en 2014 por cargos de robo de identidad, fraude y evasión. Desapareció después de pagar la fianza. El verdadero Marcus Evans murió en un accidente automovilístico en 2015. No estamos seguros de cuánto tiempo ha estado viviendo bajo su nombre. Todo se quedó en silencio. Mis oídos zumbaban como si estuviera bajo el agua. El hombre a mi lado no era Marcus, era David. Un fugitivo, un mentiroso, un extraño que se había metido en mi vida, en mi cama, en el certificado de nacimiento de mi hijo, y yo no lo había visto. 2 guardias uniformados entraron en la habitación. Señor, tiene que venir con nosotros. David no se resistió, ni siquiera parecía enojado. Me miró y, por un momento, hubo algo en sus ojos que no pude explicar. No culpa, no vergüenza, sino arrepentimiento, tal vez incluso algo que parecía amor. Luego se lo llevaron. Me quedé helada, con Liam acurrucado debajo de mi barbilla, su pequeño cuerpo subiendo y bajando con el sueño. Estaba caliente, real, mi ancla en una habitación llena de mentiras. El Dr. Graham me ofreció una copia impresa de los resultados de la prueba. No la tomé, no podía moverme. Los siguientes días fueron borrosos. La noticia del arresto se difundió más rápido de lo que podía respirar. Estaba en los periódicos locales, en línea, hombre vivió bajo identidad robada durante años, descubierto durante disputa de paternidad. Lo llamaron un extraño caso de ADN con un giro criminal. Odiaba esas palabras. Esto no era un giro,
Esta era mi vida. Angela nos protegió de la mayor parte del caos. Habló con los periodistas, mantuvo las cortinas corridas y nunca dijo, te lo dije. Simplemente me abrazó cuando finalmente me permití llorar, y abrazó a Liam aún más fuerte. Más tarde esa semana, el detective Raymond Cho llegó a nuestra puerta. Se presentó con calma, investigador federal. Había estado rastreando a David Langston durante años. No eras la única, dijo suavemente. Ha hecho esto antes, diferentes nombres, diferentes mujeres, a veces por dinero, a veces solo para desaparecer. Me entregó un sobre de Manila con documentos públicos, órdenes de arresto, identificaciones escaneadas. Había fotos, granuladas, de cámaras de seguridad. Una mostraba a David con una mujer diferente, tomándola de la mano. Otra lo mostraba subiendo a un autobús con un alias diferente. El rostro de Raymond era severo pero amable. No es violento, agregó, pero es muy, muy bueno fingiendo. Miré a Liam, a salvo, dormido en mi regazo, y susurré, ya no sé qué era real. Raymond asintió. Así es exactamente como la gente como él sobrevive. Cuando se fue, finalmente abrí los resultados del ADN y los miré fijamente como si fueran a revelar algo más profundo que solo un nombre, David Langston. No importaba quién era, ya no, porque incluso si todo lo demás fuera falso, Liam no lo era. Liam era mío. El mundo lo llamó la prueba de paternidad con un giro criminal. Los titulares lo pintaron como un caso extraño, perfecto para podcast y programas de entrevistas nocturnos. Pero para mí no era una historia, era una cicatriz. No podía pasar la página como lo haría un lector, tenía que vivir dentro de los escombros. Cada noticia, cada titular, cada conversación susurrada en el supermercado era un recordatorio del hombre con el que me casé y la mentira que llevé a mi casa. David Langston no era solo un hombre que robó un nombre, robó tiempo, confianza, un futuro entero que pensé que tenía. El detective Raymond Cho se mantuvo en contacto después del arresto. Aproximadamente una semana después, llamó para compartir algo nuevo, algo que cambió todo de nuevo. Hay algo que debes saber, dijo suavemente. David no solo se escondía de la ley. No dije ni una palabra, solo escuché. Hace años, explicó Raymond, trabajaba como analista de seguridad cibernética, uno de los mejores, pero se vio envuelto en un rincón oscuro de la web, lavando dinero digital para un sindicato afiliado a un cártel. Mi pulso se aceleró. Se convirtió en informante, continuó Raymond. Ayudó a los federales a desmantelar una red importante, pero antes del juicio hubo amenazas, alguien intentó sabotearlo, así que huyó de ellos, de nosotros. Así que estaba escondido. Pregunté, con la voz temblorosa, de ellos. Sí, dijo Raymond, pero la cosa es que no solo desapareció. Construyó nuevas identidades, las vivió a la perfección. No fuiste la primera, pero puedes haber sido la única por la que se quedó. La habitación giró un poco. Quería gritar, llorar, reír. En cambio, solo pregunté, ¿por qué no me lo dijo? Porque, dijo Raymond en voz baja, si lo hubiera hecho, podrías haberlo entregado. Unas noches más tarde, estaba acostando a Liam. Extendí la mano por encima de la cuna para ajustar un lienzo impreso, una de esas cursiscitas de guardería enmarcadas en colores pastel, sueña en grande, pequeño. El marco se inclinó de forma extraña cuando lo toqué. Suelto. Curiosa, lo levanté de la pared. En la parte posterior, pegado detrás del cartón, había una unidad flash. Me quedé helada, con Liam profundamente dormido detrás de mí, la luz nocturna zumbando suavemente. Mis dedos temblaron mientras despegaba la cinta y metía la unidad en mi computadora portátil. Abrió un archivo. Un vídeo. El rostro de David llenó la pantalla. Mayor que cuando lo conocí por primera vez, más descuidado, con los ojos más pesados. Si estás viendo esto, dijo, entonces me he ido, atrapado o peor. Me senté lentamente, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Sé que lo que hice no se puede deshacer, continuó, pero no todo fue mentira. Tú y Liam, eso fue real. Lo más real que he tenido. No planeaba quedarme, solo se suponía que debía mezclarme, pasar desapercibido, pero luego tú apareciste. Tragó saliva con dificultad. Me hiciste querer ser alguien más, alguien mejor,
pero la verdad siempre te alcanza, y sabía que un día me costaría. Luego dijo algo que casi me detiene el corazón. Nunca dudé de que Liam fuera tuyo, pero me incliné hacia el caos de todos modos. Pensé que si te mantenía enfocada en él, nunca empezarías a investigarme. Bajó la mirada, avergonzado. Lo siento por eso. Silencio. Luego, más suave, no confíes en todo lo que te digan sobre mí, y no dejes que esto arruine lo que aún es bueno en tu vida. Ese niño te necesita. Él es tu verdad, él es tu legado. Criarlo fuerte, honesto, mejor de lo que yo nunca fui. La pantalla se volvió negra. Cerré la computadora portátil y me senté en la oscuridad durante mucho tiempo. La suave respiración de Liam era el único sonido que me mantenía en tierra. Una semana después, el hospital confirmó la pieza final. Liam era mío por completo. La falla del sistema nunca había provocado un intercambio, solo un error de visualización temporal. Nunca se había alejado de mi lado el tiempo suficiente para que ocurriera algo peor. Era mi hijo, mi sangre, mi luz en las secuelas de la traición. Legalmente, fue fácil deshacer el matrimonio. No puedes seguir casada con un hombre que no existe en el papel. Fue una anulación. En realidad, fue un funeral para cada versión del futuro que una vez imaginé. Me mudé de nuevo con mi madre por un tiempo. Angela nunca dijo, te lo dije. Simplemente me abrazó cuando finalmente me rompí, y abrazó a Liam como si fuera lo más preciado del mundo, porque para mí lo era. Hubo días en que no podía dejar de culparme a mí misma. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo te enamoras de un extraño y no te das cuenta de la máscara? Pero el duelo, aprendí, no es solo por la muerte, es por la muerte de la certeza, de la seguridad, de la creencia de que podías confiar en tu propio corazón. Reconstruí lentamente. Comencé la terapia, di largos paseos con Liam. Dejé de intentar encontrarle sentido al hombre con el que me casé, y en cambio, comencé a redescubrir a la mujer que solía ser antes de él, y a la madre en la que me estaba convirtiendo. Algunas noches todavía recibo correo dirigido a Marcus Evans. Ni siquiera lo abro, simplemente lo tiro a la basura. Pero otras noches pienso en el hombre que le cantaba a Liam a las 3 a.m., que pintó la habitación del bebé de verde pálido, que una vez colocó mi mano sobre su corazón y dijo, todo esto valió la pena la espera. ¿Esa parte fue real o solo otra línea en una estafa muy larga? Tal vez nunca lo sepa. Pero sí sé esto, la verdad no solo duele, restablece el terreno debajo de ti. Te obliga a reconstruir con las manos desnudas en tierra agrietada, con nada más que tus instintos para guiarte. Y si tienes suerte, si tienes mucha suerte, sales del otro lado no solo más sabia, sino más fuerte. Y yo salí sosteniendo a Liam. Eso es más que suficiente.